Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura y algo que va a cambiar un poco es que ahora estoy grabando con otro celular. Se supone que debería ser un poquito mejor la imagen, no debería verse tan mal, porque siento que en los últimos videos no se está viendo bastante bien. Y estoy en la búsqueda de un micrófono o algo adicional que pueda conectarle para que se pueda escuchar mejor y así no suene saturado la voz en los videos. Así que si saben algo relacionado a eso, les recomiendo que me escriban en los comentarios. Y otra cosa que quiero destacar es que si les gusta el video, por favor dejen su like, que eso ayuda demasiado. Suscríbanse, compartan con su amigo, que eso también ayuda mucho para el crecimiento de este canal, ya que este viene siendo el video 92 desde que empezó este canal. La verdad, YouTube me dice que tengo más de 92 videos, pero porque me está contando los shorts. Y la verdad es que yo no quiero contar los shorts porque para mí son dos cosas totalmente distintas. Y espero que cuando lleguemos a los 100 videos pueda hacer la actualización del canal. Voy a agregar algunas cosas, a lo mejor vamos a empezar a hacer secciones. Y cuando lleguemos al video número 100 voy a hacer el sorteo de la figura que he venido comentando. Así que espero que no se separen del canal, que estén atentos, porque cuando lleguemos al video número 100 se va a venir ese sorteo tan esperado. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, el día de hoy traemos estas dos hermosas figuras que de verdad son muy lindas. La verdad yo estoy muy ansioso porque este va a ser mi primer Doctor Octopus. Tampoco tengo ninguna Silk, pero la verdad es que tampoco es que estoy esperando tanto de esta figura, pero sí de Doctor Ock, ya que este es uno de los villanos importantes de Spider-Man y no tengo ninguno. Me pasó exactamente lo mismo con el Duende Verde. Yo no tengo ningún Duende Verde, lamentablemente, porque cuando salió esa wave no pude comprarlos. Y la verdad es que en ese tiempo yo no estaba tan inserto en esto, entonces no me di cuenta cuando salió, me di cuenta cuando ya no había dónde encontrarlas, así que no las pude comprar. En sí la caja se ve bien, la verdad ustedes saben que no soy muy fan de estas cajas porque son muy delgadas, pero no se ve tan mal. Siento que le podrían sacar un mejor provecho a este tipo de figuras. Por el costado tenemos dos imágenes de los personajes que se ven muy bien, están como medio humanizados. Son caricaturas pero están muy bien hechas. Por el otro costado las mismas figuras y por la parte de atrás las figuras con sus respectivos accesorios. Y algo que extraño mucho es que las cajas antiguas traían descripción de los personajes que íbamos a abrir, pero estas no traen ninguna descripción, pero absolutamente nada. Por arriba trae solamente el logo. Entonces la verdad es que eso lo extraño mucho porque a veces uno compraba una wave y la típica que te meten figuras que uno no conoce y con eso uno se podía hacer una idea de ese personaje, en qué universo estaba relacionado con quién, y uno podía empezar a investigar y te ayudaba como para que te gustara un poco el personaje y empezar a investigar en relación a él, porque si no te llama la atención no vas a investigar. Así que eso extraño mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a sacar esta figura, que estoy un poco ansioso porque las compré por Amazon y espero que vengan las figuras que corresponden adentro y sin falla, porque he visto un montón de videos de gente que compra en Amazon y les llegan otras figuras que no tienen nada que ver a esto. Entonces vamos a ver qué tal. Bueno, vienen de esta manera, no entiendo el por qué, sinceramente, porque unos brazos vienen cubiertos y los otros no, o sea, ¿qué sentido tiene? Esto viene muy desgastado ahí, como que la bolsa, no sé, el empaque, no creo que alguien lo haya abierto, o eso espero, pero se ve muy raro. Bueno, voy mejor a sacar las figuras para no especular nada. Bueno, vamos a empezar con la figura de Silk. La verdad es que no está nada mal, pero tiene una textura muy parecida al Spider-Man negro que abrimos en la Wave Retro. Como que, no sé, la sensación del material es muy parecida. La verdad la pintura está muy bien, no como la figura de Spider-Man Future Foundation. O sea, esta realmente se ve la línea entre una y otra, que no hay pintura derramada ni nada. Se nota que la pintaron de una mejor manera. Bueno, la verdad la figura se ve bastante bien. Sí me gusta. Algo malo solamente que le vi que trae estos hoyos en la espalda, porque es un pecho lo más probable reciclado. Y la verdad es que no sirven para nada. Así que bueno, mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene muy buena articulación, ya que puede hacer eso también con el cuello. Tiene articulación de hombros que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Buena articulación de hombros. Algo que le extraño a esta figura es que podría haber venido con articulación de mariposa, como la figura de Kate Bishop.
Hubiese sido buenísimo. Articulación de bíceps, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Está un poco dura la articulación. Ahí sí. Tiene buena articulación de codo. Siento que el pecho viene como un poco flojo. En el pecho gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo prácticamente no tiene. Articulación de cadera no tiene porque la suple con la del pecho. Y en las piernas, eso es lo máximo que puede subir. Punto de articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Muy bueno. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Para serle honesto, la figura no está nada mal en articulación. Me parece que cumple bien. Y otro punto a favor que tiene, que es muy bueno, es que no trae ningún punto de articulación a la vista. O sea, están todos cubiertos. Eso es un punto buenísimo. Voy a pasar a hacerle el cambio de cara y los cambios de mano. No sé cuál, pero trae 2 pares de mano intercambiables y una mano suelta, que es la que trae el efecto de poder. Pero el resto son manos normales, haciendo distintos movimientos. Así que voy a pasar a hacer los cambios de mano primero. Este primero set de mano es exactamente el que venía con la figura, pero puse las manos intercambiadas. O sea, la figura venía con esta mano acá, que es el par de esta que le acabo de poner, y con esta otra en forma de puño que venía acá, que es el par de esta, por eso lo puse de esta manera. La cara se ve bastante bien. Yo creo que la voy a dejar con esta, más que sin el pañuelo. Se ve más agresiva así, entre comillas. La puedo poner como en una forma de acción así. Entonces yo creo que se va a quedar con esta cara. Pasemos al siguiente cambio de mano. El siguiente cambio de mano que trae son estas manos abiertas de esta manera. No trae ningún accesorio relacionado a que pueda tomar, pero sí sirven harto estas manos para ponerla en pose o en otras cosas, haciendo cualquier tipo de acción. Son muy buenas. Y voy a pasar a la última mano intercambiable, que vendría siendo esta mano, que de verdad me parece brutal. Se ve muy bien esta mano. Una pena que solamente venga esta mano por un solo lado y no por ambas manos, o que pudiese traer el accesorio para poder intercambiársela. Pero la verdad es que se ve bastante bien la figura. No estaba esperando tanto esta figura y se ve muy bien. Esos serían los accesorios. Lo voy a poner en una pose al final del video, porque ahora iremos a la figura que todos queremos ver. Bueno, y aquí tenemos a Dr. Ock. La verdad la figura se ve bien. Algo que no me gusta son los puntos de articulación con pines a la vista. La verdad eso lo podrían haber mejorado mucho, poniéndole pines cerrados que no se vean así. Es ponerle un poco de amor a la figura, pero bueno. Vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, viene muy dura. Y hacia abajo, también muy dura. Punto de articulación del hombro, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. No es la mejor articulación de codo, pero está bastante bien. Punto de articulación de muñeca, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación. Articulación de pecho, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba, casi no tiene. Y hacia abajo tiene mucho más. Hacia arriba tiene muy poca articulación. En las piernas, esto es lo máximo que puede subir las piernas, que la verdad es bastante poco. Tiene articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que la verdad no se pueden aprovechar muy bien. Es lo máximo que se puede articular. Trae esta articulación que a mí me gusta mucho, que es la articulación de bota o de canilla, que gira en 360 grados. Y el tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad la figura no trae la mejor articulación de todas, pero no está nada de mal. Voy a pasar a hacer el cambio de cara de manos, que vendrían siendo el par de cada una de estas manos, ya que una tiene el puño cerrado y la otra abierta. Voy a ponerle la abierta acá y el puño cerrado acá. Y voy a ponerle los tentáculos a ver qué tal se ve. Y el cambio de cabeza. Bueno, los tentáculos van a presión, como pueden ver. Se pueden poner más adentro y todo, pero cuando uno lo empieza a manipular un poco se empiezan a salir. No quedan 100% bien ajustados. Me guío un poco por la imagen que se ve en la portada de la figura y se veía más o menos así. Entonces yo supongo que viene de esta manera. Y porque en la parte de atrás de los tentáculos, si se dan cuenta, dice... No sé si se alcanza a ver ahí. Dice XR,
que es ser el derecho, pero no sé si el derecho de como yo lo estoy mirando o el derecho de la figura. Entonces se pueden poner de estas dos formas. La cosa es que si lo pongo al revés, queda de esta manera, que tampoco es un gran cambio, no sé. La verdad no sé en qué distribución van los tentáculos. No me gustaron mucho los tentáculos ya que son fijos, no son muy articulados. Solamente se mueve la punta, pero la verdad es que tiene un punto de articulación ahí, pero que es casi nulo, o sea, es más para que gire que para moverlo así, o sea, no. A lo mejor voy a pasar a ver si encuentro por internet o alguien que haga impresión en 3D de tentáculos o alguna forma de hacer tentáculos. Lo voy a buscar en internet a ver qué. En una vez encuentro algo. Y esa vendría siendo los otros par de manos, que son así, más el cambio de cabeza. La verdad esta es una figura que la voy a sumar a mi colección porque no tengo ninguno, pero no me está convenciendo al 100%. Pensaba que era un poquito más, no lo sé, que se iba a ver un poquito mejor. Pero no está mal la figura, vale la pena, o sea, sí. La verdad sería brutal que hubiese venido con unos ganchos para poder pararla arriba, porque es algo básico, pero la verdad es que también es mucho pedir para este estilo de figuras. Y bueno, ahí vendrían estando las dos figuras de este pack doble. La verdad me parecen que son unas muy buenas figuras. Creo que pagué alrededor de 60, 65 dólares, un poco más. Me parece muy bien, ya que son dos figuras, contando que Hasbro ya subió los precios y no me cuesta ninguna figura menos de 50 dólares. Y que también trae varios accesorios de manos, cabezas intercambiables. Me parece que vale la pena gastar la plata que vale este pack, si es que a ti te gustan estas figuras. Así que espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.